¿Cómo ves este 2025? A ver, se ha festejado el feriado de la plurinacionalidad, un más que nos ha dejado cosas muy malas. Y entre esas cosas malas, el tema de la meritocracia. Tú has escrito sobre ese tema. Es terrible, de verdad, lo que nos deja el más, ¿no? Bueno, dos lecturas para el 2025, una negativa y otra positiva. La negativa es que tenemos que esperar hasta agosto y hasta noviembre para que salga este gobierno precisamente mediocre, que es lo que vale la pena conversar, con referencia a la meritocracia. Y la buena noticia es que el 2025, con un poco de fortuna, porque el MAS siempre puede torcer las cosas a su favor, nos esperan 20, 25, 30 años, no solamente de cambio de gobierno, sino de cambio de modelo. Entonces, realmente, a pesar de, realmente podemos estar auspiciosos, más allá de que vamos a vivir un periodo de transición dificultoso, ¿no? No va a ser simple. Pero esos dos sentimientos anidan en mi visión en este momento, ¿no? Nos ha dicho el MAS, no se debe respetar la independencia de poderes, no hay por qué respetar la ley, entre otras cosas. Nos han dicho estos señores que le meten nomás con todo y a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos ha dejado cosas realmente muy graves y entre esas graves es lo que tú has escrito, la meritocracia, o sea, el aval político y estos grupos corporativos de estos mediocres seriales, como dice César Rojas, que se han incrustado en las instituciones. Y el resultado es una desinstitucionalización, pero fatal. Hablemos un poco de eso. Bueno, sí, precisamente inspirados en el trabajo de César Rojas, que es un trabajo provocador e inteligente, Sí. podemos hablar de algo que es fundamental y hay que entenderlo bajo la siguiente ecuación que nos proponía un investigador que ahora es senador, que no aparece nunca, no lo he visto nunca, por lo menos yo, que es George Comadina. Nos decíamos pasado del capital meritocrático, del periodo neoliberal, al capital social. No, Ujú. los ponchos están hoy en las calles, las abarcas, las ojotas, ¿no? Los luchus, las monteras, los guardatojos. Esta era la idea. Hemos pasado de ese capital de los estudiositos a este capital de guardatojo, de montera, de poncho. Esto es falso. Esto es falso. De lo que hemos pasado, o a lo que hemos pasado, es de un capital meritocrático eficiente, ¿no? O buscando la eficiencia, y ahí teníamos gente que va desde Juan Antonio Morales, que sigue vigente, hasta un señor Guzmán de Rojas, Arte, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Tribunal Electoral. De un capital meritocrático en serio a un capital meritocrático miserable. Uno siempre que habla de meritocracia se piensa que es gente que sabe, gente estudiosa, gente con título. Pues no es así. Y aquí viene la gran contradicción. Cuando supeditas la meritocracia al poder político, cuando supeditas la meritocracia al más o al deseo de Evo Morales, del jefe, es una meritocracia que solamente sabe decir sí, ¿no? Entonces pasamos a un ambiente de técnicos, licenciados, no precisamente de ponchos y aguayos, no precisamente de indios, como se ha querido mostrar, todo lo contrario, de mestizos y criollos venidos a mal, ¿no? Los que han tardado 10 años en salir de la universidad, los que han tenido que pagar con una parrillada a sus licenciados, promotores de tesis, etcétera, etcétera. Los peores alumnos nos gobiernan. Los peores alumnos, que claro, de indígenas no tiene mucho, está un Quintana, está un Linera, que es tan mal alumno que ni siquiera terminó la universidad, ¿no? Es decir, la miseria humana en términos meritocráticos. Un tipo que llegó a segundo, tercer año, y por malo lo terminaron sacando. Este, digamos, ejemplifica de lo que estamos hablando, ¿no? Y tenemos ahí a los Moldis, ¿no? Por supuesto, Gabriela Montañ. Ninguno de estos tiene títulos, tiene tesis, tiene trabajos publicados, que uno pueda decir, bueno, realmente aquí hay referentes del conocimiento, referentes científicos para guiar Bolivia. Por supuesto que no. Eso no ha habido. Y esta es la meritocracia mediocre de la que hablo. Hemos pasado entonces, y sintetizo con eso,
de un capital meritocrático a un capital meritocrático mediocre. Toda esta asignatura de los indígenas, de los obreros, de los aguayos, de los ponchos, es una asignatura pendiente. Están los mediocres seriales, pero ¿cuál es el resultado? Que al final hay que, como tú decías al principio, hay que reconstruir en esta nueva época que Dios mediante se viene. Yo creo que hay dos resultados y hay que decirlos. El primero es el evidente. Sabemos que no ha funcionado una autonomía indígena. Sabemos que no hay descentralización, se ha centralizado absolutamente todo. Sabemos que las empresas públicas son un desastre. Sabemos que no hemos atraído inversión extranjera para que invierta y arriesgue en Bolivia, ¿no? De una manera dura y clara. Sabemos que no había una democracia del pacto, jamás se ha llamado a la oposición. Y aquí puede haber un largo etcétera de penumbras en la gestión pública. Ese es el primer resultado que ya sabemos. Pero hay un segundo que no lo comentamos muchas veces, que se ha conformado una nueva oligarquía, la oligarquía de los envidiosos, la oligarquía de esta meritocracia mediocre, ¿no? Ahí está el Moldis. Si uno va haciendo cálculos, en 15, 16, 17 años del gobierno, han ganado por lo menos 5 millones de bolivianos, son millonarios. Es decir, se han hecho millonarios. Entonces, conformado una nueva rosca, una nueva casta, una casta de ineptos, gritones, les encanta el discurso supuestamente de izquierda y mostrarse muy, muy revolucionarios. Pero si uno no se deja perturbar con todo ese ruido mediático de frasecitas bonitas, si uno saca la palabra revolución, saca la palabra proceso de cambio, saca la palabra indígena, te vas a dar cuenta que son unos 20 o 30 envidiosos. Y para esto me he valido de otro texto o de otros textos y de algunas columnas que voy a escribir, que es la teoría de la envidia, ¿no? La envidia en política, que es substancial. Estos tipos no querían en realidad que ingresen los indígenas al poder, querían volverse ricos ellos. Eso es lo que han hecho, es lo que ha hecho Linera, que tiene más de una casa, un Quintana, por supuesto, que tenía a su hermano trabajando, vendiendo pasto sintético a las canchas de fútbol. Ya te imaginarás cuánto pasto sintético han vendido. Es decir, uno a uno te vas a dar cuenta que todos estos mediocres seriales son ricos. Hemos generado una nueva oligarquía, hemos generado una casta de inútiles al amparo del Estado. ¿Qué te deja en la mente el Estado plurinacional? Además de que es decadente, que ya está en sus últimos aleteos, pero ¿qué nos ha dejado el proceso de cambio con su Estado plurinacional? Bueno, yo no creo que nos haya dejado poco. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque parece una contradicción respecto a todo lo que estoy diciendo. Pero en realidad, si tú solamente ves un elemento, ahora vamos a ver 2 y 3 elementos, pero si ves un elemento, el padrón electoral, éramos hasta el año 94 1,5 millones de bolivianos votando. Eso implicaba 1/3 de la población votando y 2/3 que no votaban por cuestión de edad, pero también por cuestión de marginación fáctica. Con Evo Morales hemos pasado de 1,5 millones a 7,800,000 votantes. Es decir, la democracia se ha vuelto más democrática. Es decir, más gente codecide. 2/3 de los bolivianos, de 1/3, hemos pasado a 2/3 de electores. Por lo tanto, la democracia es mucho más contundente, mucho más amplia. Pero evidentemente, estoy ahorita intentando decir las cosas que realmente valen la pena decirlas. Esto no significa que necesariamente esto sea únicamente bueno. Sabemos que la democracia de mayoría se ha jactado de su poder numérico enorme aplastando a las minorías. Pero al margen de eso es importante notar que hay un primer elemento. Un segundo elemento, que no es menor y realmente es importante, es la figura simbólica de un Evo Morales. Es casi como decirle al indígena, ya no tienes que temer, estás entrando en igualdad de condiciones a esta Bolivia. Claro, lo malo es que igual se ha desvirtuado esto y más que decirle estás entrando en igualdad de condiciones, le dice tú eres el dueño, estás entrando en mejores condiciones. Es decir, todos esos caras mestizos están por debajo de vos. No hemos jerarquizado otra vez, pero al margen de este error, nuevamente te digo, al margen de este error ha habido un empoderamiento indígena alucinante. Hay nuevas clases medias, hay áreas urbanas que están compenetradas de gente trabajando, así sea para el Estado, ¿no? De una manera
digamos, casi superficial, ¿no? Pero tienen trabajo. Es decir, sus abuelos eran agricultores, ellos ya están en las ciudades, tienen hijos estudiando auditoría, derecho, medicina. Hay una revolución urbana alucinante acá. Eso se ha generado con el MAS, por supuesto. Se ha generado con el MAS y esto es innegable decirlo, ¿no? Y hay que decirlo honestamente, con todas las trabas posibles que han podido darse. El tercer elemento, y con esto concluyo, que a mí me parece fundamental, es que se ha dado una transformación de la composición política elitaria. El bloque en el poder hasta ese momento estaba conformado por los banqueros, estaba conformado por las transnacionales, estaba conformado por la minería mediana, hay un pequeño etcétera. Todo esto ha cambiado, han entrado cooperativistas, han entrado cocaleros, han entrado gremialistas, es decir, hay una nueva élite en el poder, más morena, más humilde, que por supuesto tiene injerencia. Ya no simplemente obedece, coparticipa. Todo esto es muy importante. Después de 2 décadas, las fichas se van a ir amoldando. Necesitábamos una transición como la que hemos venido teniendo. La transición se ha dado, pero ahora no podemos volver a eso. El Evo Morales no nos ofrece nada. El Evo Morales del 2005 nos ofrecía esto que te he dicho, y estaba bien. Había que aplaudirlo y promoverlo. Pero hoy, 20 años después, es un Evo Morales miserable, no tiene nada que decir al país. ¿Qué se viene en las próximas elecciones generales? O sea, no hay certidumbre, la transparencia del proceso electoral siempre ahí con grandes signos de interrogación. Tienes una oposición que no tiene todavía claridad, por lo menos en la unidad. Tienes al mismo tiempo un movimiento al socialismo dividido por todo lado. Ahora creo que sale Andrónico más, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú lo que pueda pasar electoralmente hablando en agosto si se dan las elecciones y además con un Tribunal Constitucional Plurinacional que hace de las suyas, nos ha demostrado en las anteriores elecciones judiciales? O sea, el tema de preclusión tendrá que reponerse, se me ocurre, la ley corta, en fin, hay muchas cosas que hacer todavía para llegar bien primero al acto electoral. O sea, ¿cómo ves tú el tema? A ver, has tocado muchos puntos, pero me quedo con el más importante. Yo veo que estamos retornando al estado normal de hacer política en Bolivia. Hemos vivido una suerte de hipnotismo con un caudilismo secante, un Evo Morales que es una figura fulgurante. Me guste o no, en 200 años lo van a seguir estudiando. Mis tataranietos van a seguir analizando quién era Evo Morales, ¿no? Es una figura histórica diferente, sin duda, sin duda. No, pero, digamos, al margen de este hipnotismo colectivo de 2 décadas, volvemos nomás pues a la época de fraccionamiento electoral, que además tiene lugar en toda América Latina, ¿no? Lula no ha tenido más del 23%, el señor, ¿cómo se llama este muchachito de Ecuador? Ha tenido 26%, el mismo Boric no ha tenido más del 25, 26%, es decir, son minorías. Es decir, volvemos a la noción básica de democracia. Y los siguientes años más vale que nos acostumbremos y dejemos este hipnotismo como parte de nuestra historia. Tenemos que acercarnos, tenemos que pactar. A mí no me asusta en absoluto esto. Le asusta a los que han creído que la política era así, bajo los cánones de un liderazgo autoritario desmedido, ¿no? Un liderazgo apabullante como el de Evo Morales, tosco, un liderazgo grosero, ¿no? Donde pisa y punto. Aquí no, tenemos que volvernos a sentar y negociar cada política que lleguemos a implementar. Es decir, la democracia pactada se ha ampliado. Ya no solamente hay que pactar en el Congreso, hay que pactar con las regiones y hay que pactar con los indígenas. Digo, a grandes rasgos. Esto lo tenemos entre manos. Pactar con departamentos, pactar con gobernaciones. Esto implica un renacimiento de la descentralización. Y pactar con indígenas. Esto implica un renacimiento de la relación con los indígenas. Ya no prebendalizada al calor del Estado, del proceso de cambio, sino otro Estado. Un Estado con el que van a tener que negociar, no recibir solamente casitas, tractores y un montón de prebendas. Entonces hay un renacimiento alucinante en el país. Un renacimiento en serio. Dificilísimo. Dificilísimo, claro. Has anclado a esa gente en estas taras prebendales, clientelares. Es decir, hay que reconstruir todo eso y hay que hacer una Bolivia programática. Digo, estoy pensando de manera optimista, no soy tan ingenuo. Todo esto va a tener enormes problemas, pero es indudable que tenemos que enfrentarlo.
Minorías en el Congreso, necesidad de pactar y negociar todos los días y quiebre al Estado patrimonial. Obviamente podías tener un Estado patrimonial porque había un montón de plata. Encima de eso, no vas a tener esa plata. Entonces tienes que negociar, tienes que pactar, no puedo ya regalar plata. ¿Tú ves en el tema de las elecciones nacionales algún peligro de que el MAS pueda continuar gobernando en Bolivia? Por supuesto, por supuesto. Luis Arce es un megalómano, ¿no? El tipo cree que es inteligente. Seguramente el tipo más ineficiente que hemos tenido en los últimos 50 años de gobierno. Un tipo que la mediocridad le queda grande, un tipo malo, un pésimo gobernante, ¿no? Un atolondrado con ínfulas de economista. Claro, puede seguir el camino de Nicaragua y de Venezuela con seguridad. Puede terminar anulando las elecciones de alguna manera tramposa. Claro, claro. No podemos ser ingenuos. Es decir, hoy tenemos al frente la combinación de inercia opositora, no hay un desmedido afán opositor por ganar espacio, y claro, tenemos un fraccionamiento todavía muy grande, y si sumas a esto la crisis económica, tienes política y economía fusionadas en un ambiente de crisis total. Eso lo puede aprovechar un miserable gobernante como es Luis Arce, claro, simplemente apelando ya no a las buenas ideas, ya no a una propuesta de país, sino al miedo. ¿Cuál es el miedo? Están volviendo los neoliberales. Ya has escuchado tú su discurso. Su discurso ha sido muy claro: nación versus antinación, Estado plurinacional versus nación. Es decir, está intentando gobernar a partir del miedo. Evo Morales gobernaba con la bonanza, regalando dinero en distintas maneras. Este tipo gobierna con el miedo. Y el miedo, por supuesto, puede tener aristas impensables. Una de ellas, hacerse el sonso con la democracia, ¿no? No hemos podido hacer las elecciones, se posterga un año, generando un problema enorme. Tú sabes que en Bolivia no permitimos el prorroguismo, no lo hemos permitido con Hernando Siles Suazo, ni lo hemos permitido ni nos ha gustado de ningún líder que intente generarse más tiempo del gobierno, como el mismo Evo Morales, ¿no? ¿Qué deben hacer las oposiciones? Bueno, las oposiciones tienen que partir del mandato popular. Lamentablemente la gente que salió el 2019 y que logró lo que logró, que no es poco, tumbar al fraudulento, ¿no? Al señor Evo Morales, que hacía trampa a todos los bolivianos descaradamente, lo tumbó. Es decir, cambiamos, ya no lo tuvimos que ver a Linera, ya no lo tuvimos que ver a Quintana, no lo tuvimos que ver ya a Carlos Romero, no tuvimos que ver a Gabriela Montaño. Fue un triunfo, fue un triunfo. Sacamos esas élites miserables, empoderadas y enriquecidas, y generamos la posibilidad de tener un nuevo gobierno. Por errores que no vale la pena mencionar ahora, terminamos poniendo una semilla lamentable en la población. A la población le puedes tirar un déficit en gasolina, tiene que hacer cola 3 horas. A la población le puedes decir que su platita vale menos, el departamento que tenían en $100,000 ahora vale 70,000 porque el dólar se ha encarecido. Bueno, no te dice nada. A la población le puedes decir que el kilo de carne ya no vale 22, vale 35, y bueno, se queda callado. Es decir, hemos pasado de un estado de subversión democratizadora alucinante el 2019 a un estado de anomia total y de claro, casi pobreza sanguínea, ¿no? No tenemos la capacidad de sulfurarnos, de que nos dé ira este estado miserable de construcción democrática o anticonstrucción democrática de Luis Arce y sus peleitas personales con Evo Morales. Es decir, el país ha terminado, fíjate tú, disputando la peleita de 2 enfermos, a cuál más inepto, ¿no? Y todos tenemos que ver eso en palco. Esa es la política. Nadie te habla del Pantanal, nadie te habla de la chiquitanía, cómo fortalecer, ¿no es cierto?, la economía ecoproductiva. Nadie te habla de cuestiones realmente imprescindibles, ¿no? Nadie habla. Hablamos de 2 tipos que son unos inútiles. Es decir, hay que reconstruir el futuro, no solamente como una promesa electoral, sino como un sueño. ¿Cuál es el sueño de país que tenemos?
¿Cómo vemos a Bolivia el 2030 y el 2035 y el 2050? Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Y todo eso ha muerto. Todo eso ha muerto. Ahorita estamos en un periodo de reconstrucción muy lento, ¿no? Lo has dicho, y con eso termino. Entrevisté hace algunas horas atrás a Germán Chunca Gutiérrez, conversamos y él decía, antes de ir a las urnas, primero debemos ir a las calles. Dice, primero hay que arrebatarle al gobierno algunas conquistas, en las que he nombrado alguna de ellas, antes de llegar a unas elecciones que pueden ser fraudulentas y al mismo tiempo con esta atomización de la oposición, de lo que tú has dicho, podemos estar ante el peligro de que Luis Arce se mantenga en el poder. Yo opino que no hay una democracia en Bolivia que sea una democracia electoral en la que te levantes el domingo en la mañana, tomes un desayuno, tu sanduichito de huevo y vayan todos a votar sonrientes y felices. Ese, digamos, es un día de democracia. Pero el MAS nos ha demostrado otra cosa, que después de ese día democrático, fíjate tú el engaño del MAS. Si tú sumas, digamos, sus 20 años de gobierno casi por 300, no 365, pero es un poco menos, son 6.000 días. De esos 6.000 días habremos tenido 10 elecciones, o sea, hay 5.990 días en lo que han hecho lo que les da la gana. Porque esa democracia, el día del voto, tiene que nutrirse de información de lo que hace la gestión. Tiene que nutrirse de información de lo que hace Luis Arce, en qué gasta. Y tienes que tener sistemas de monitoreo. Todo eso ha desaparecido. Y encima tienen una injerencia mediática tramposa. El 2019, cuando estuve apoyando la elección de Carlos Mesa, veíamos que claro, toda la oposición podía llegar a tener máximo 10 millones y el gobierno tenía solamente en el Ministerio de Comunicación 150 millones. Es decir, tienes una estructura mediática para mentir todos los días, mostrar a la gente que todo funciona bien. Entonces no hay conexión entre la elección y el resto de días, no hay un divorcio. La democracia se caracteriza por ser el momento democrático del voto, por ser el momento, digamos, último. No, es realmente el epílogo de todo un proceso democrático que tú lo evalúas, dices, fíjate, el tercer año han hecho esto, el cuarto año nos han dado esto. Eso no ha habido, ha habido simplemente publicidad. Entonces hemos ido a votar casi a ciegas, ¿no? Sí. Conformando identidades electorales. ¿Qué significan las identidades electorales? Votas por tu gente, no votas por lo que ha hecho, votas porque somos todos cruceños. Votamos en función a eso. No importa si el líder es malo o bueno, ya no evalúas las políticas, evalúas solamente el color de la piel del que está al frente. Esto ha sido tremendamente negativo, ¿no? Y esto es lo que nos ha heredado el MAS, es decir, una desconexión con la realidad. La democracia como excepción de la excepción. Han sido 10 días de los 6.000 días, 6 días de elecciones y 5.990 de ocultar información, de ofendernos con publicidad excesiva, de mentirnos diariamente con su Canal 7, que está prostituido y degenerado, y dicen todo lo que quiere imaginar el presidente Luis Arce, al extremo de que hay unos programas ahí donde se lo muestra Arce, mostrando lo maravillosa que es la economía boliviana y lo bien que estamos. Uno no sabe realmente si ponerse a gritar o meterse, ¿no? Meterse así como en la película El Aro, has visto, ¿no? Meterse a la pantalla y decirle, puta, Arce, cállate, carajo, no estés mintiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Hay que recuperar en ese sentido la democracia misma, que no solamente es votar, es informar, es generar gestión, es de generar, además, evaluación de la gestión, rendimientos de gestión. Todo esto lo tiene que conocer el boliviano. Eso tenemos que recuperar, porque eso realmente es democracia. Pero ya me he perdido, me has preguntado otra cosa y he terminado hablando de lo que me ha dado la gana. No me acuerdo qué era. No, está bárbaro. O sea, si salimos o no a las calles, o sea, a tener algunos logros para llegar en buenas condiciones. Quería concluir, ese era mi punto. Entonces, por supuesto, frente a esa inercia, ¿no? Es decir, nos han dado un almuerzo, de almuerzo 3 arroces, tienes que salir. Claro que tienes que salir, tienes que estar listo para reclamar. Ya no quiero comer 3 arroces, denme un pedacito de pollo por lo menos, carajo. Hay que salir a las calles, hay que estar listos, cada momento del día tenemos que pensar que si vamos a alimentar esta democracia,
Tenemos que ponerle aceite al sartén y nosotros somos el aceite que sale a las calles y protesta, claro que sí. Y ojo, no solo con el gobierno, también con las alcaldías. Las alcaldías han terminado consolidando el molde gubernamental. La alcaldía de La Paz, por ejemplo, es lamentable, ¿no? Es No, realmente aquí en Sucre una tenemos de las alcaldías más degeneración de corruptas, la te cuento. Aquí en Sucre tenemos de las alcaldías más corruptas. Terrible. Bueno, Mira, querido Diego, quisiera entonces está tener más bien. de eso. Terminamos con esto. Es verdad, hay que salir a las calles y este estado de anomia tiene que parar en algún momento. Ahora habrá que organizarse. Yo quiero agradecerte, hermano querido, un fuerte abrazo, como siempre, y cualquier rato nos volvemos a encontrar siempre disponiendo tu tiempo, ese valioso tiempo que tú tienes. Abrazote, gracias. Querido Mario, honrado yo de estar contigo y con tu gente. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Entrevista completa en nuestro canal KTN.